Es medianoche en Silent Hill y la niebla es tan densa que apenas distingo mis propios pies. El aire huele a ceniza y óxido, un aroma acre que se pega en la garganta. Avanzo despacio por una calle que debería estar desierta, pero no puedo evitar sentir que alguien o algo me acecha desde la bruma. De repente, un sonido agudo rasga el silencio. Un ulular lejano, metálico, inconfundible. Es la sirena. Dicen que si escuchas la sirena en Silent Hill, significa que ya es demasiado tarde. Y yo acabo de escucharla. El corazón me martillea en el pecho mientras el eco de la sirena se extiende por la niebla. Me quedo inmóvil, conteniendo el aliento y esforzándome por oír algo más allá de ese gemido mecánico. La alarma resuena con un tono antiguo, de otro tiempo, como si hubiese despertado tras décadas de silencio. Cada instinto me grita que corra, que busque refugio, pero mis piernas están clavadas al asfalto agrietado. Estoy completamente solo en este pueblo fantasma. Al menos eso quiero creer. No siempre fui alguien que creyera en lo sobrenatural. De hecho, si me hubieran dicho hace un mes que terminaría aquí, vagando por Silent Hill, me habría reído. Para mí, Silent Hill era solo un rumor de Internet, un nombre susurrado en foros de misterio. Eso cambió el día que recibí un correo desesperado de un oyente de mi pequeño podcast de investigación. El mensaje venía de un hombre llamado Julio, convencido de que su hermano había desaparecido en Silent Hill. Adjuntó recortes de periódico y notas, habitantes perdidos, turistas que nunca regresaron, titulares antiguos preguntando «Pueblo maldito». Sus palabras eran una súplica cruda. Nadie le creía, las autoridades habían abandonado la búsqueda, y él pedía que al menos alguien contara la historia. No pude ignorarlo. Como buen investigador, reuní datos antes de aventurarme. Revisé archivos del condado, periódicos amarillentos, expedientes policiales olvidados en microfichas. Hablé con un historiador local y con un ex policía que patrulló la zona en los años 80. Poco a poco, de todas esas fuentes, emergió una verdad inquietante. Silent Hill tiene un pasado tan real como aterrador. Mucho antes de llamarse Silent Hill, esas tierras ya infundían temor. Las tribus nativas evitaban el sitio que llamaban el lugar de los espíritus silenciados. Decían que el lago y el bosque guardaban presencias antiguas. Realizaban rituales para honrar la tierra o quizá para contener su oscuridad. Para ellos era suelo sagrado o maldito. Con la llegada de colonos europeos en el siglo XVIII, la paz del lugar se rompió. Los primeros asentamientos expulsaron a los nativos y levantaron sus casas y capillas sobre ese suelo consagrado. No pasó mucho antes de que la calamidad golpeara. A mediados del siglo XVIII, una extraña epidemia diezmó la colonia. En meses, casi todos se enfermaron y murieron. Los pocos supervivientes huyeron convencidos de que la tierra estaba maldita. Así, Silent Hill quedó abandonado por primera vez, convertido prematuramente en pueblo fantasma. Décadas después, en el siglo XIX, las autoridades volvieron a poner los ojos en Silent Hill. Establecieron una colonia penal aprovechando su aislamiento y con el tiempo llegaron mineros y familias buscando un nuevo comienzo. Se descubrieron vetas de carbón en las colinas y el pueblo renació como comunidad minera. Se construyeron una prisión y un hospital para presos y trabajadores. Por un tiempo Silent Hill tuvo vida normal, comercios, escuela, incluso una pequeña iglesia blanca junto a la plaza. Pero la oscuridad del sitio no tardó en resurgir. A finales de 1800 comenzaron a reportarse desapariciones extrañas. Un minero que bajó a la mina nunca regresó. Semanas después, una familia entera amaneció ausente. La casa intacta, la mesa servida como si hubieran desaparecido en mitad de la cena. Para 1890 ya se susurraba que Silent Hill se tragaba a quienes deambulaban solos en la oscuridad. Algunos culparon a espíritus vengativos, otros empezaron a hablar de un culto siniestro operando entre las sombras del pueblo. Durante las décadas siguientes la mala fama solo creció. Se rumoraba sobre apariciones fantasmales en la bruma y voces inexplicables en las radios. En 1967, 3 promotores que querían reabrir Silent Hill al turismo murieron en accidentes extraños, uno tras otro. Oficialmente no hubo indicios criminales, pero muchos en el condado sospecharon que la secta del pueblo los había silenciado por profanar un lugar maldito. Entonces llegó 1974, el año en que Silent Hill murió oficialmente.
La versión oficial habló de un fuego de mina subterránea. El carbón bajo la ciudad ardió espontáneamente, llenándolo todo de humo tóxico. El gobierno evacuó a los habitantes de urgencia, cerró los accesos y declaró Silent Hill zona de desastre. Las llamas bajo tierra, decían, podían arder durante décadas, y así el pueblo quedó sellado y desierto. La historia oficial no es la única. El ex policía con quien hablé me susurró otra versión más oscura de lo ocurrido en 1974. Según él, todo comenzó en una casona al final de la calle Bachman. Allí vivía Dahlia, una mujer involucrada en un culto fanático que operaba en el pueblo. Aquella noche, vecinos reportaron cánticos y gritos en casa de Dahlia, luego un estallido. Cuando los bomberos entraron entre las llamas, hallaron a una niña gravemente quemada. Alessa, la hija de Dahlia. Algunos juraron ver símbolos pintados con sangre en el sótano y hablaron de un ritual macabro que salió mal. La teoría de ese policía retirado eriza la piel. El incendio no fue un accidente minero, sino el resultado de un sacrificio oscuro que desató algo maligno bajo la tierra, prendiendo fuego a todo. Oficial o no, esa historia se me quedó grabada mientras planificaba mi viaje. Tras 1974, Silent Hill desapareció de los mapas. Nadie vivía allí oficialmente. Las carreteras se bloquearon con cemento y letreros de prohibido el paso. El pueblo cayó en el olvido, consumido por su propio silencio, pero no por completo. La curiosidad humana seguía encendida. Investigadores de lo paranormal, buscadores de emociones fuertes o personas con heridas del alma que sentían un inexplicable llamado hacia ese sitio, continuaron llegando. Muchos entraron a Silent Hill tras su abandono. Algunos salieron con historias aterradoras. Otros no volvieron jamás. Encontré reportes de varias desapariciones en esa época posterior. En 1983, 2 excursionistas se adentraron por una apuesta y nunca regresaron. Sus tiendas de campaña fueron halladas destrozadas desde dentro. En 2005, un equipo de filmación paranormal entró con cámaras. Semanas más tarde, su camioneta apareció abandonada cerca de la entrada, sin rastro de las cintas ni de ellos. Y entre esos casos estaba, por supuesto, el del hermano de Julio. Vino hace un año persiguiendo la sombra de Silent Hill y se desvaneció como los demás. Sabía todo esto y aún así decidí continuar. Era consciente del riesgo, podía terminar convertido en otro nombre en esa lista trágica. Pero algo en mí, la necesidad de saber, quizá un punto de terquedad arrogante, me empujaba a hacerlo. Preparé el viaje con sumo cuidado. Empaqué una linterna potente con baterías de repuesto, una máscara por si el aire estaba contaminado, mi cámara y la grabadora. Conduje hasta donde la carretera estaba cortada, unos kilómetros antes del pueblo. Bloques de cemento y señales de advertencia se erguían bajo la luz pálida del atardecer. Apagué el motor con el corazón latiéndome en la garganta. Bajé del coche con mi equipo al hombro. Había un silencio extraño, ni siquiera se oían insectos en los matorrales. Rodeé la barricada y comencé a caminar por el asfalto agrietado que se internaba en la bruma. Cada paso me daba la sensación de cruzar un umbral invisible a otro mundo suspendido en el tiempo. Tras unos minutos vi emerger un cartel oxidado, Welcome to Silent Hill. Pasé la mano por las letras desgastadas, incrédulo de estar realmente allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. El sol se ocultaba cuando di mis primeros pasos por las calles desiertas. La niebla aquí era más espesa y tenía un leve olor a humo y podredumbre. Mi linterna apenas cortaba la penumbra unos metros adelante. A los lados distinguí edificios abandonados, tiendas con vitrinas rotas, un cine con las letras caídas de su marquesina, un diner con un letrero de neón increíblemente aún parpadeando en rojo y azul. No entendía cómo podía haber electricidad en ese letrero, pero en Silent Hill pocas cosas tienen lógica. El resto del pueblo yacía sumido en sombras inmóviles. La quietud era sobrecogedora. Cada crujido lejano, tal vez una ventana azotada por el viento o una viga cediendo en algún techo, me hacía pegar un respingo. Sentía que caminaba por un escenario abandonado, un decorado vacío esperando actores. En un momento creí ver una figura humana cruzando la calle más adelante. «Hola», llamé con voz insegura, casi deseando que fuera un superviviente.
La silueta se desvaneció sin un ruido. Solo mi propio eco me respondió, devorado enseguida por el silencio. Tenía un plan, documentar lo que encontrara. Había marcado algunos sitios clave en el mapa, y el primero fue la comisaría. Si quedaban registros de las desapariciones, estarían allí. Encontrar la estación de policía no fue difícil a pesar de la niebla. Un edificio bajo de fachada gris con el escudo estatal desteñido sobre la entrada. La puerta principal estaba entornada. Entré, no sin antes alzar la voz. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie respondió, salvo el murmullo de mi eco en los pasillos vacíos. El vestíbulo de la comisaría estaba en penumbra, iluminado solo por el haz de mi linterna. El aire olía a papel húmedo, moho y algo acre, similar a orina seca. El mostrador de recepción tenía papeles regados, informes amarillentos que nadie tocaba desde hacía años. En la pared, detrás, colgaba torcido un tablero de llaves vacío. Avancé con cautela, rodeando una silla caída. En una pared alguien había pintarrajeado: «La noche les pertenece». No supe si se refería a fantasmas, a animales o a algo peor. Un escalofrío me subió por la espalda. Encontré la sala de archivos tras una puerta lateral. Tuve que empujar fuerte. La madera se había hinchado. Dentro había estrechos pasillos de archivadores metálicos. Pasé la linterna por las etiquetas hasta dar con personas desaparecidas. Abrí un cajón y revisé expedientes polvorientos. Eran las mismas historias que ya conocía, pero verlas en papel fue distinto. Turistas cuyo coche apareció abandonado sin rastro de ellos, un agente que siguió a un criminal hasta Silent Hill y nunca volvió, llamadas de auxilio al 911 interrumpidas por estática. Leer esos informes oficiales con su lenguaje frío y preciso me puso los pelos de punta. Cerré el cajón sintiendo un nudo en el estómago. Si tantas personas habían desaparecido, ¿qué posibilidad tenía yo de ser la excepción y salir ileso? Por un momento dudé de mi plan, pero sacudí la cabeza. No había venido hasta aquí para rendirme tan pronto. Aún me quedaban lugares por investigar y la noche apenas comenzaba. Afuera la temperatura había descendido. Un vaho blanquecino escapaba de mi boca con cada exhalación. Calculé que serían cerca de las 10 de la noche. La silueta oscura de la iglesia se recortaba en la colina cercana. Ese sería mi próximo destino. Subí por el sendero de piedra hasta la iglesia. Algunas leyendas la señalaban como epicentro de la maldición de Silent Hill. Sus puertas de madera tallada cedieron con un quejido largo. Adentro, el aire estaba quieto y helado. La única luz provenía de la luna, filtrándose tenue por vidrieras rotas y dibujando sombras de colores apagados en el suelo polvoriento. Avancé entre filas de bancos cubiertos de polvo y telarañas. Vi símbolos profanos tallados en algunos asientos. Llegué al altar. Sobre la pared de atrás, pintado en rojo oscuro, destacaba un gran emblema circular. Semejaba un sol con rayos ondulantes y, dentro, signos extraños. Lo reconocí de mis lecturas. Era el sello de la Orden, la secta oculta de Silent Hill. El silencio allí era tan denso como la niebla de fuera. Oía mi propio corazón en los oídos. De pronto un golpe seco resonó en la oscuridad a mis espaldas, como un objeto cayendo. Me giré sobresaltado, apuntando la linterna hacia los bancos vacíos. «Hola», susurré, con la garganta seca. Ninguna respuesta, solo mi voz devolviéndome un eco débil. Un escalofrío me recorrió. Retrocedí sin quitar la luz de las filas de bancos, temiendo ver algo asomando entre ellos. Salí casi tropezando y empujé las puertas, que se cerraron tras de mí con estruendo. De nuevo afuera, la niebla parecía más espesa aún. Apuré el paso, dejando atrás la silueta de la iglesia. Miré mi reloj, 11:30 p.m. Mis nervios estaban al límite, pero decidí hacer una última parada, el hospital, cerca de la salida del pueblo. Había leído sobre sucesos extraños allí durante los últimos días antes de la evacuación. Además, cualquier registro médico o nota personal podría ser invaluable para entender qué pasó. Seguí los letreros oxidados que indicaban Hospital Alchemilla. Unas pocas cuadras después, la mole del hospital surgió entre la bruma. Tenía varias plantas y docenas de ventanas negras, como ojos vacíos. Sobre la entrada, el letrero metálico colgaba de una sola cadena, crujiendo con el viento. Tragué saliva y avancé. La puerta de vidrio estaba hecha añicos, así que entré con cuidado entre los restos. El vestíbulo yacía sumido en penumbra. Papeles y recipientes médicos vacíos cubrían el piso. Un reloj de pared detenido marcaba las 2:06.
Mi linterna iluminó manchas oscuras en el mosaico. Quizá moho, quizá algo peor. El aire olía a medicamento rancio mezclado con óxido. El silencio era sepulcral. Vi puertas en ambas direcciones con letreros: quirófano, pediatría, administración. Decidí buscar la zona de archivos, siguiendo un mapa pegado en la pared. El corredor hacia registros médicos estaba completamente oscuro y estrecho. Mi linterna parpadeó. Apuré el paso antes de que las baterías me dejaran a ciegas. Encontré la puerta y entré. Dentro, el haz tembloroso de mi linterna reveló archivadores abiertos y documentos desperdigados. Avancé lentamente, con el corazón en un puño. Entre el caos vi un cuaderno de cuero en el suelo. Lo recogí, era un diario personal con letra manuscrita. La primera página rezaba Lisa Guy, 1971, el diario de una enfermera. Con manos temblorosas empecé a leer fragmentos. Relataba cosas inquietantes. Pacientes que afirmaban ver a sus familiares fallecidos deambulando por los pasillos. El personal oyendo pasos en techos y habitaciones vacías, todos sintiéndose vigilados por algo que no podían ver. La última página estaba fechada durante los eventos de 1974. La enfermera escribía con letra trémula: las sirenas no cesan. Tengo miedo. Dios nos ayude. Alessa. El texto terminaba abruptamente con ese nombre, como si algo la hubiera interrumpido. El corazón se me aceleró al terminar de leer. Ese diario mencionaba sirenas, justo como la que yo había oído al llegar. Y casi al instante, como si el pueblo hubiese estado esperando, volví a escuchar aquel lamento mecánico en la distancia. Al principio dudé. ¿Era real o mi mente jugándome una mala pasada tras leer sobre ello? Pero no, era real. La sirena comenzó a ulular fuera, rompiendo la quietud de la noche. ¿Quién demonios la activaba o sería automática? Su aullido se hacía más fuerte y distorsionado, como una grabación antigua mal calibrada. Sentí el pánico apoderándose de mí. Me asomé al pasillo. Los tubos fluorescentes del techo empezaron a parpadear erráticamente, bañando el corredor en destellos verdosos. Mi linterna murió del todo, dejándome solo con esos flashes intermitentes. La sirena aullaba cada vez más fuerte, reverberando por los pasillos. Me cubrí los oídos. El sonido era casi doloroso. Tenía que salir de allí cuanto antes. Eché a correr hacia la salida. Cada paso se volvía más pesado que el anterior, como si el suelo se pegara a mis botas. Las luces de emergencia titilaban frenéticas. En cada parpadeo me parecía que las paredes cambiaban. Manchas ennegrecidas que no estaban antes se extendían, grietas nuevas se abrían en los azulejos. Al doblar el último pasillo hacia el vestíbulo, de pronto las luces se apagaron por completo. La sirena también cayó de golpe, dejándome en un silencio absoluto y aterrador. Me detuve en seco. Solo podía oír mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Unas luces rojas de emergencia se encendieron entonces, parpadeando débilmente en el techo. La penumbra fue sustituida por un resplandor carmesí intermitente. En ese parpadeo rojo vi horrorizado que todo a mi alrededor había cambiado. El suelo ya no era de baldosas limpias, sino de planchas metálicas oxidadas, algunas agujereadas como rejillas que dejaban entrever un vacío infernal debajo. Las paredes tenían manchas negras y rojizas, como carne chamuscada. Un hedor insoportable a sangre vieja y a quemado me golpeó el rostro, provocándome arcadas. El hospital se había convertido en una versión infernal de sí mismo en cuestión de segundos. Parpadeé, negándome a creer lo que veía, pensando que quizá las luces trémulas me confundían. Pero en cada destello rojo, la pesadilla persistía. Un terror primario se apoderó de mí. Necesitaba salir, regresar a la niebla fría del exterior, a cualquier lugar menos aquel pasillo maldito. Entonces escuché otro sonido, distinto a la sirena. Provenía del corredor adyacente, sumido en sombras rojizas, un pesado arrastrar de metal contra metal. Un chirrido rítmico que helaba la sangre. Tragué saliva y miré hacia allí, con la linterna inútil colgando de mi mano. En la penumbra vi emerger una silueta imposible. Al principio pensé que era un hombre altísimo, pero pronto noté que no podía ser un ser humano normal. Era demasiado corpulento, y la forma de su cabeza no era natural. Parecía llevar un inmenso casco metálico de forma triangular, como una pirámide oxidada cubriéndole la cabeza. Avanzaba lentamente, arrastrando tras de sí un objeto enorme.
una cuchilla descomunal que raspaba el suelo con ese chirrido atroz, soltando chispas en cada movimiento. Quedé paralizado. Aquello era una pesadilla caminando. La luz roja dibujaba reflejos sangrientos sobre el casco y el filo de la criatura, y podía oír su respiración densa resonando en la oscuridad. En ese instante, la criatura giró su cabeza triangular hacia mí. Me había visto, o presentido. Un escalofrío me sacudió y reaccioné. Me dejé caer tras el mostrador de recepción volcado a pocos pasos, buscando ocultarme. Al agacharme, tropecé con una botella vacía en el suelo. Rodó con un tintineo metálico que sonó a trueno en medio de aquel silencio. El chirrido de la hoja cesó al instante. Supe que esa cosa había escuchado. Un gruñido bajo vibró en el aire, gutural y amenazante. Luego, pasos lentos y pesados empezaron a acercarse. Sentía vibraciones en el suelo con cada pisada. Me encogí detrás del mostrador lo más que pude, apretando contra mi pecho la linterna apagada. La luz roja intermitente me permitía ver entre las ranuras del mostrador unas piernas deformes vendadas, manchadas de sangre oscura, que pasaban arrastrándose a solo metros de mí. El hedor a óxido y carne podrida que emanaba la criatura era nauseabundo. Contuve la respiración al límite, con lágrimas de terror picándome en los ojos. En silencio recé para no ser descubierto. Los segundos se hicieron eternos. La criatura se detuvo justo al otro lado del mostrador. Juraría que podía oírla olfatear, buscándome. Entonces, de algún lugar del piso superior del hospital resonó un estruendo. Una puerta que se cerró de golpe o algo pesado que cayó. El monstruo emitió un gruñido áspero, giró su enorme casco hacia el techo y, tras unos instantes, empezó a alejarse con sus pasos lentos pero contundentes. El chirrido metálico de su cuchilla arrastrándose volvió a sonar, esta vez en dirección opuesta. Esperé, temblando, hasta que el sonido se desvaneció en la lejanía y solo quedó el parpadeo silencioso de la luz roja. Era mi oportunidad. Con el corazón desbocado, me incorporé con cuidado de no hacer ruido y eché a correr hacia la salida. Ya no me importaba nada más que escapar de aquel infierno. Corrí por el vestíbulo transformado, esquivando escombros que no estaban allí antes. Por el rabillo del ojo me pareció ver formas retorciéndose en las habitaciones contiguas, manos huesudas asomándose por las puertas entreabiertas, pero no me detuve a comprobar nada. Solo corrí, guiado por la brisa fría que entraba por la puerta principal abierta. Crucé la entrada de un salto, sintiendo un cambio indescriptible, como si atravesara una membrana invisible. Afuera tropecé y caí de rodillas sobre el asfalto agrietado y mojado. El aire helado de la madrugada inundó mis pulmones, reviviéndome. Miré atrás, con el corazón todavía en la garganta. La puerta del hospital estaba allí, oscura y silenciosa. No había rastro de aquella criatura, ni de la pesadilla. Solo la fachada deteriorada del edificio en penumbras, como si nada anormal hubiese ocurrido adentro. La sirena había enmudecido. La niebla y la oscuridad volvían a ser las de siempre. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tenía un corte en la palma que sangraba mezclado con la ceniza que flotaba en el aire. La visión de mi propia sangre me sacudió. Era la prueba de que seguía vivo, de que todo aquello había sido real, al menos para mí. Me levanté como pude. Las calles alrededor estaban desiertas y calladas, envueltas en la neblina fría del amanecer que ya insinuaba sus primeras claridades. Tenía que salir de Silent Hill de inmediato. Comencé a caminar de regreso por donde había venido, sin apartar la vista del camino. Sentía cada nervio en tensión, temiendo que en cualquier momento algo más apareciera de entre la niebla para impedirme irme. Finalmente, llegué al oxidado cartel de Welcome to Silent Hill que me había dado la bienvenida horas antes. Pasé a su lado sin detenerme. Crucé la barrera de concreto de la carretera con prisa. Mi coche seguía allí, solitario en el arcén, como un ancla esperando llevarme de vuelta al mundo real. Subí, encendí el motor y di la vuelta, acelerando por la carretera vacía sin atreverme a mirar por el retrovisor. Días después, ya en la seguridad de mi hogar, traté de darle sentido a todo mientras preparaba este relato. Revisé las grabaciones que había conseguido. Nada de lo importante quedó registrado. El audio se volvió estática y chirridos en cuanto sonó la sirena, y los videos solo mostraban niebla o pantallas negras. Era como si Silent Hill se hubiera asegurado de borrar toda evidencia de su horror.